vamos a estudiar la lección ya número 6 por la gracia de Dios. Déjenme ver qué página es la página 40 y... la 37, perdón, página número 37. Y espero poder terminar la primera quincena del mes de febrero con esta clase. Si no, de todos modos, pues vamos a seguir aprendiendo más del Señor. Así es de que ya estamos entrando en el último, creo que el último mes para poder terminar la clase de Cristología. Y a los alumnos, y voy a hacer un examen general que vamos a realizar. Ya hice una vez uno cuando hicimos de Apocalipsis, creo, ¿verdad? Apocalipsis, hicimos un examen, me parece. Y en esta ocasión vamos a tener un examen. De hecho, para los alumnos que están inscritos, voy a hacerles un examen de lo anterior, las lecciones pasadas, hasta la lección número 5. Y se los voy a dar confiando en que no van a copiar ni nada por el estilo. ¿Verdad? También el examen se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp que tenemos, y lo van a hacer en casa, lo van a hacer en compañía de alguien, van a cerrar el examen, y confío en que van a poder hacerlo sin hacer ningún tipo de trampa, o de que voy a empezar a hacerlo ahorita y termino en la noche y ya me voy acordando, ¿no? Como un examen regular es la idea. Muy bien, vamos a la página 37, por favor, y vamos a 1 Corintios, capítulo número 15. El capítulo de 1 Corintios 15, al igual que algunos otros capítulos en la Biblia, tiene un tema principal. El tema principal de este capítulo es la resurrección de Cristo, y tiene no tan solamente el puro ámbito de la resurrección, sino que vamos nosotros a ver que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios diferentes capítulos, por ejemplo, el capítulo 13 de Mateo es conocido como el capítulo de las parábolas, ya que en ese capítulo el Señor va a dar muchas parábolas de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. También tenemos el capítulo de la fe, que viene en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo número 11 tenemos ese capítulo que se conoce como el capítulo de la fe, el libro de Hebreos 11. Y también este capítulo se conoce como el capítulo de la resurrección. Hay otros pasajes, hay otros capítulos en la Biblia que nos dan temas relacionados con algún punto o con algo en específico, pero nosotros debemos saber que 1 Corintios tiene ese sentir. Ahora vamos a leer, y tengo ahí el versículo 1, pero vamos a leer uno diferente. Vamos en el capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente, 1 Corintios 15, 14. Ahora, este tema de la resurrección de Cristo es sumamente importante y hay muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esto. De hecho, vamos a encontrar que la base de nuestra fe estriba en la resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, versículo número 14, dice el apóstol Pablo, expresa: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mire qué manera tan contundente de Pablo expresar y decir, bueno, si Cristo no resucitó, como algunos dicen, como algunos piensan, y eso es porque cuando nosotros leemos los evangelios, cuando concluyen los evangelios, vamos a encontrar que una de las noticias que se llevó a cabo en aquellos tiempos fue que mucha gente empezó a decir, por cuestiones que pagaron económicamente a los guardias que había en la tumba del Señor, les dieron una suma económica, y ellos empezaron a anunciar que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y en muchos lugares esa noticia fue muy anunciada y fue creída.
Y por eso es que Pablo y Pedro y Juan y los apóstoles, cuando ellos predicaban, encontraban un choque en la predicación, o bueno, no en la predicación, sino en la creencia de la gente, que decían que los discípulos habían sustraído el cuerpo del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos mucho acerca de la resurrección, nosotros lo entendemos en estos tiempos y también obviamente porque somos cristianos. Pero si nosotros nos trasladáramos a los tiempos bíblicos, vamos a encontrar que había una lucha tremenda, porque los guardas, los líderes religiosos y los más encumbrados en la sociedad de aquellos tiempos decían que la resurrección había sido algo que los discípulos se habían inventado. Ahora, la base de nuestra creencia y de nuestra doctrina es la resurrección. El Evangelio, que también está descrito en esta primera epístola, en este mismo capítulo, pero note por favor versículo número 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso podríamos nosotros decir que es el Evangelio. El Evangelio es el hecho de nosotros creer en la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y también su resurrección. Eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Si en algún momento alguno de ustedes les preguntan: oye, ¿y qué es eso del Evangelio? El Evangelio, la palabra Evangelio es la palabra griega evangelión, que quiere decir buenas nuevas, buenas nuevas. Es una buena noticia. La buena noticia o el Evangelio es que Cristo murió por mí, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros podríamos decir: bueno, entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Buenas nuevas o la muerte, sepultura y resurrección? Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque Evangelión nos da las buenas noticias de que Cristo murió por mí, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Entonces es básicamente lo mismo. También algo muy importante que nosotros debemos saber es que la resurrección fue predicada constantemente en la palabra de Dios. Todos los apóstoles y discípulos que creyeron en el Señor Jesucristo predicaron la resurrección, y también muchos de ellos vieron al Señor resucitado. En este pasaje de la Escritura, por ejemplo, en el versículo 6, dice, leo desde el 5, dice: y que apareció a Cefas. ¿En qué momento apareció a Cefas? Cristo resucitado, estamos hablando de su resurrección. ¿Alguien recuerda? En el sepulcro. Lo vio vacío, lo vio vacío, pero sí le apareció. ¿Se acuerdan cuando estaba? Bueno, se le apareció varias veces a Pedro. Lo podemos, a ver, ustedes digan. Yo ahorita recuerdo unas 3. Ajá, cuando estaba, y después que se aventó al mar Pedro y todo, y el Señor estaba cocinando, ¿verdad? Así que es bueno que el hombre también cocine. Amén, hermanos. ¿No? Ok, entonces también encontramos cuando estaban en las puertas cerradas, ¿se acuerdan? Cuando no estaba Tomás y entró el Señor y ahí estaba Pedro, y lo vemos una vez más. Es decir, vamos a ver que se le aparece a Cefas. Cefas es Pedro. Y también dice que después apareció a los 12. Es decir, una prueba, dice la Biblia, indubitable. Y después dice versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, esto no sabemos cuándo fue, cuando apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuándo fue eso? No lo tenemos registrado, solamente Pablo lo va a expresar y tal vez hay algunos indicios, pero no sabemos cuándo fue. Sin embargo, el Señor apareció y más de 500 personas al mismo tiempo lo vieron. Es decir, no nada más fue un hecho que se hayan dicho estos 12 apóstoles y estos discípulos y lo hayan visto y hayan dicho: no, pues nosotros lo vimos. No, sino que en una ocasión apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Es decir, era para poder dar una prueba contundente de su resurrección. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, la resurrección del Señor Jesucristo. Así es de que esto debe darnos emoción, hermanos, porque es algo que es la base de nuestra fe, de nuestra creencia. Leo la introducción y después de esto vamos a orar. Dice ahí en la lección, página 37, si ven a algún hermano que no tiene el cuadernillo, por favor acérquense o compartan ahí el cuadernillo. Dice la introducción: la doctrina de la resurrección es muy atacada en nuestros días, pues encontramos personas que creen que después de la muerte no hay nada, sino solo una aniquilación total. Es decir, eso lo creen los testigos de Jehová. Algunos otros creen que en la reencarnación, que reencarnaremos en diferentes seres, como animales u otras personas. Incluso algunos dicen que reencarnaremos hasta que lleguemos a ser dioses, como dicen los mormones, o otras doctrinas erróneas. Si nosotros nos damos cuenta, esto se va creyendo mucho. Esto es algo no nuevo, es algo que inclusive desde los tiempos del Señor Jesucristo se creía en la reencarnación, por ejemplo, o que se llegaría a algún tipo de divinidad a través de una purificación de vidas y vidas y vidas. Ahora, no nos vamos a adentrar en eso. Lo que solamente quiero decir es que hay muchos que no creen hoy en día en la resurrección. La doctrina falsa de testigos de Jehová, ellos sí creen en la doctrina de la aniquilación total, que quiere decir que si no son parte de los 144,000 y después piensan que de alguna manera ellos van a morir y van a ser exterminados y que no van a ir ni al cielo ni al infierno, porque inclusive ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno, solamente dicen que así como fuimos creados seremos exterminados. Se le llama aniquilación total y ya no se estará en ningún lugar de tormento o en ningún lugar de gozo, y esa doctrina es errónea, por supuesto. Hay doctrinas, por ejemplo, en el otro lado de nuestro planeta, que creen, por ejemplo, que por eso no matan a algunos en India y en algunos otros lugares a ratas o por ejemplo las vacas las tienen como sagradas, porque dicen que cuando una persona muere reencarna en un animal y específicamente en una vaca, y que esa vaca si la matas puede ser tu tío, tu pariente, y para nosotros suena hasta ciertamente gracioso, pero es algo que ellos realmente creen y ellos realmente afirman. Es increíble. Yo veía un documental que hay santuarios donde la divinidad es la rata, y pasan así montones de ratas y se ve feo. Y uno dice, ¿cómo pueden adorar o cómo pueden creer en eso? Bueno, es que el diablo es engañador. Y la doctrina de la resurrección es una doctrina muy, muy atacada y constantemente atacada, y lo vemos de muchas maneras. Ahora, hay muchas otras creencias, por ejemplo, bueno, no voy a ahondar, pero en las doctrinas, sobre todo las doctrinas orientales, hay muchas enseñanzas y doctrinas que hablan acerca de cosas que van a pasar después de la vida, y la mayoría de ellas niegan la resurrección. Ahora, nosotros, una de las cosas que creemos como cristianos es que resucitaremos, amén. Bueno, Pablo dijo en primera Tesalonicenses 4, él dijo, y nosotros que vivimos, porque él dijo, no, yo voy a vivir cuando el Señor venga, y nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero debemos vivir como si el Señor fuera a venir en estos días. Debemos creer, porque su venida es inminente, la inminente venida del Señor Jesucristo, y debemos estar preparados como aquellas vírgenes con su aceite listo, dispuesto y ataviados para recibir al Señor. Pero si de alguna manera nos tocara partir, sabemos que hay una resurrección. Esa es la resurrección de la cual nosotros creemos. Ahora, la resurrección siempre ha sido un tema controversial. En los tiempos de Jesús había una gran disputa de esta doctrina, pues había dos corrientes de pensamientos. Unas eran los fariseos y otros eran los saduceos.
Vamos a orar, porque si no me voy a tardar en la pura introducción. Vamos a orar. Señor, una vez más ruego que tu gracia sea sobre nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Habla nuestras vidas, necesitamos de ti. Habla, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdanos a entender este tema tan importante para nosotros como es la resurrección. Ayúdanos a arraigarnos y cimentarnos bien en lo que tú en tu buena mano nos permites conocerte, Señor. Ayúdanos a creer más y más en ti, Señor, y que tu gracia sea sobre nosotros. Quítame de en medio para no estorbar a lo que solo tú puedes hacer, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a ver dos corrientes de pensamientos que había en los tiempos bíblicos. A ver, vamos a dividirlo. ¿Quién quiere ser fariseos? Nadie quiere ser fariseo. Bueno, ok, los fariseos va a ser ¿quién, Lalo? Vale. Toda tu sección, porque no puede ser solo tú. Ok, todos fariseos y saduceos. Ahora, estos dos eran grupos religiosos los más prominentes en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, no eran los únicos. Había otros grupos religiosos que algunos de ellos tenían más que ver con corrientes políticas y corrientes de esas maneras como eran los celotes y todos ese tipo de grupos que querían hacer una especie de como de rebelión para poder retomar el dominio que tenían los romanos sobre el pueblo de los judíos. Y vamos nosotros a ver que en los tiempos bíblicos, aunque había diferentes movimientos que eran religiosos, los dos más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Y lo vamos a ver constantemente en la palabra de Dios. Ahora, vamos a Hechos capítulo número 23, por favor. En Hechos capítulo número 23 vamos a encontrar al apóstol Pablo que si bien él sabía muy bien lo que cada uno de ellos creía, vamos a encontrar que en medio de una disputa que ellos tenían, las diferentes maneras en cuanto a lo que ellos creían concerniente a la resurrección de los muertos. Los fariseos creían que efectivamente había resurrección de muertos. Y por otro lado, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles ni en espíritus. Vean lo que dice en Hechos 23:7. Dice, leo desde el 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora miren esto, aquí está el concilio tratando de discutir qué van a hacer con Pablo, porque Pablo está predicando y se da cuenta que hay una sección de saduceos y una sección de fariseos. Pablo ve eso y Pablo era muy astuto. Y Pablo se da cuenta y sabía qué creían estos saduceos y sabía qué creían estos fariseos. Y Pablo dice, bueno, amados hermanos, o como les dice, hermanos, versículo que era el 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz, varones hermanos, yo soy fariseo. Ahora, él se familiariza con los fariseos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Qué habrán pensado los fariseos? Este es nuestro, o sea que es de nosotros. Estos se han de ver enojado, se han de ver molestado por lo que está diciendo. Y después dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo solamente dijo eso y lo que sucedió es que estos que querían ir ambos en contra de él, en esa sola palabra Pablo hizo que eso se dividiera. Porque vean por favor versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Qué tremendo Pablo va. Y después versículo 7. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Ahora, ¿qué creían los saduceos? Que no hay resurrección. La doctrina de testigos de Jehová de aniquilación total no es una doctrina nueva. Los saduceos creían en esa doctrina.
desde los tiempos bíblicos. Ahora, los saduceos y los fariseos, ¿en qué temporada comenzaron a existir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha estudiado un poquito de esto? ¿En qué temporada comenzaron a existir? Si ya estaban con el Señor Jesucristo, significa que ya desde antes, ¿verdad? A ver, alguien, si no yo les digo. ¿Mande? Sí, a ambos. En el tiempo de los 400 años de silencio, y cuando surgieron las sinagogas, comenzaron a surgir también estos grupos religiosos. Y estos grupos religiosos empezaron a tener mucho séquito, mucho, no sé cómo puedo decir, mucho séquito, muchas personas que se congregaban y todo eso, y las creencias comenzaron a dividirse, comenzaron a ser diferentes. Y vamos a ver que entonces una de las cosas que era en contra es que unos creían que había resurrección y otros decían no hay resurrección. Es más, los saduceos no creían, dice ahí versículo 8, estamos en Hechos 23:8, pero los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Ellos no creían en nada de eso, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección y no creían que había un espíritu dentro de nosotros como creyentes. Es decir, sus creencias eran, discúlpenme, pero medio raras. Los saduceos creían en cosas, les voy a expresar por qué. Porque los saduceos, la mayoría o su enfoque era político. Los fariseos trataban de usar la ley, pero a su conveniencia. Y ellos les eran regularmente gente más adinerada, por eso miren cómo se ven. Era gente regularmente más adinerada, gente con muchos recursos, que ellos trataban de mover al pueblo por su economía. Estos habían puesto a un sumo sacerdote porque dijeron: nosotros tenemos el dominio, el poder, y no vamos a permitir que el sumo sacerdote solo sea fariseo. Necesitamos nosotros un sumo sacerdote. Por eso es que Anás y Caifás, uno era saduceo y otro era fariseo. Y por eso vemos y decimos: ¿por qué había dos sumos sacerdotes en los tiempos del Señor? Se supone que solo tenía que haber uno. Pues resulta que estos también habían hecho las cosas mal y estos habían añadido pecado a pecado. Y había dos sumos sacerdotes y los dos querían tener el poder y se disputaban ese poder. Estos tenían la influencia política y estos tenían la influencia de los sacerdotes, de la ley, pero estos le habían añadido todavía más a lo de la ley y cosas de esa naturaleza. Ahora, sí. Tal vez me falta un poquito más de información o conocimiento en el aspecto, pero algo que yo no había pensado hace un tiempo es porque Jesucristo no ataca a ninguno de los dos grupos como diciendo tú estás mal o tú estás mal, sino que Él enseña. Entonces, ahorita mencionó usted algo como que los dos estaban mal, entonces como que era eso y Él enseñaba y algo así, porque mi pregunta es: ¿por qué no dice tú estás mal y vete para acá, o tú estás mal y vete para acá? Sino Él se dedica como a enseñar. Esa era mi duda, ¿no? O sea, ¿por qué no habla como que claro, así como dice? ¿Por qué Jesús no dijo así? Mateo 23. Sí. En Mateo 23 les habla bien fuerte. Es cuando les dice: hipócritas, sepulcro blanqueado, y les habla muy a los dos grupos. Vamos a ver que estaban a los fariseos. Fue regularmente porque los fariseos eran los que estaban en el templo. Los otros estaban, los saduceos, como estos tenían a los sacerdotes y todo esto, estaban en el templo. Y el mensaje, cuando lo da el Señor, lo da en el templo. Estos regularmente estaban en los lugares más prominentes, con Poncio Pilato, con todos los gobernantes, y ellos estaban regularmente así. Solamente cuando se venía en el tiempo de lo del Sanedrín, estos se metían.
porque estos no querían que las decisiones solamente las tomaran acá, sino que estos se metían para que pudieran tener presencia. Y por eso es que pusieron un sumo sacerdote. Pero sí lo vamos a ver como en Mateo 23, déjenme ver si es Mateo 23, ahí es donde el Señor habla muy fuerte, de hecho, a ese grupo. Sí, dice, de hecho, el supertítulo es Jesús acusa a escribas y a fariseos. Todo ese capítulo es directo. Y el Señor lo hace de esa manera. Sin embargo, vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor sí siempre enseñó, pero también tuvo que confrontar muchas veces, no tan solamente a los grupos religiosos, sino a personas también en diferentes ocasiones. En este caso, por ejemplo, la doctrina que tienen los saduceos, digamos que ellos no creen en la resurrección, ¿no? Pero Jesucristo no ataca eso. O sea, veo que directamente, bueno, no ataca ese aspecto, sino que simplemente, o sea, digo, ¿por qué no como que este está bien o este está bien? A eso me refiero, ¿no? Ok. Sí. O sea, ¿por qué no ataca directamente? Pues ellos no creen en la resurrección y la resurrección es importante, ¿no? Al menos. Entonces, como que ese es mi punto de por qué no puso ¿por qué no puso una postura así como que más directa de, bueno, ya, la respuesta va fácil. Le preguntas al Señor. Creo que es implícito porque, por ejemplo, resucitó a Lázaro. Y ahí de alguna manera estaba demostrando que los saduceos estaban equivocados. Sí, y también tenía poder para entregar su vida, sí, y para tomarla nuevamente. Entonces, cuando resucita a Lázaro, también a la niña, resucita a la niña. Ya estaba muerta y la resucita. Entonces, ahí estaba mostrando que la resurrección era real. Y cuando él se resucita a sí mismo, igualmente, o sea, cuando él regresa, está demostrando que los saduceos están equivocados. Déjenme darles mi humilde opinión en ese sentido como maestro. Hay cosas que realmente, miren, a mí a veces me preguntan, o cuando un testigo de Jehová o alguien quiere debatir conmigo, yo no pierdo el tiempo, yo les digo no, mejor no. Y sencillamente no toco temas. No es que a veces yo no tenga el conocimiento, es que muchas veces uno va a perder el tiempo. Ahora, yo creo que el Señor sabe todo y eso, y por alguna razón, yo en mi opinión como maestro, inclusive hay preguntas que a veces se me hace como maestro de institutos bíblicos, y yo digo, no te voy a responder, porque a veces se ve la intención o se logra percibir algo diferente, y uno dice, mejor no entramos a eso. Y no sé por qué razón el Señor no lo haya hecho, pero como maestro yo les puedo decir, hay cosas que a veces uno sabe, y uno dice, no voy a perder el tiempo y perder el tiempo de los demás alumnos en tratar de contestar algo. Tengo un alumno ahorita que es calvinista y me hace preguntas como queriendo ahí preguntar y como que para meter dudas o así. Y desde la primera yo le dije, mire, cuando tengas preguntas así, mejor házmelas en privado, porque no quiero perder el tiempo de los demás muchachos, y lo resolvemos. Y como maestro yo les puedo responder de esa manera. Ahora, yo no sé por qué, pero sí vemos que el Señor, pues no vamos a ver, de hecho, muchos textos en la Escritura donde el Señor esté con saduceos. Y la respuesta a eso es porque los fariseos eran los que estaban en el templo. Y los otros casi no aparecían, solamente cuando veían algo que ya querían aparecer. Sí, pero esa yo creo que es una respuesta. Entonces, sus opiniones son diferentes, creen en cosas completamente diferentes. Ahora, note esto pasa hasta nuestros días. Sí, y en todo eso. Ahora,
vamos nosotros a encontrar que hay muchas denominaciones hoy en día. Hay muchas denominaciones. También hay muchas sectas. ¿Alguien de ustedes podría decirme cuál es la diferencia entre una religión y una secta? O algunas diferencias entre estas, entre ambas, religión y secta. ¿Perla? Tienen regularmente a alguien que lo van a tener como su todo, ¿verdad? Sí, esa es una característica. Ray. Yo alguna vez escuché esa pregunta y alguien respondió esto, que creen tener la verdad. Entonces, yo a lo personal, yo me acerqué después y le dije, entonces tú estás en una secta, sí, porque crees tener la verdad, ¿no? Entonces, yo considero que al final de cuentas, el único Salvador es Cristo, en el cual nos anuncia que es la verdad, y entonces, para nosotros como cristianos, esa es nuestra verdad, y lo que no está fuera de eso, es una secta. Ok, muy bien. Pero las sectas utilizan porciones de la Biblia a su beneficio, transversa del mensaje, porque sí utilizan la Biblia, pero lo cambian de contexto, lo utilizan. ¿Alguno de ustedes le ha tocado platicar con alguien de una secta que sabe más la Biblia que usted? A mí, a mí me ha tocado, ¿sí? Me tocó platicar con uno y, abre tu Biblia ahí en Mateo, quién sabe, o 18:22. ¿Qué dice? No, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo, pues no sé, a ver, déjame ver. Y luego abre tu Biblia y se memorizan los pasajes y eso. Y sí, pero tratan de llevarla a tu conveniencia. Sí, también levantaste tu mano. Mire, ajá. Sí, sí, y como esas podemos encontrar varias. Está el libro del Mormón, por ejemplo. Los mormones llegan y te ayudan a bajar, no sé, algo. Estás en tortillas hoy en día, hay un montón de cosas que lo hacen y todo, y después te empiezan a hablar un poco de la Biblia, pero después inmediatamente sacan el libro azul, el libro del Mormón, el otro evangelio de Jesucristo, le llaman así, y lo manejan así. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿El Señor Jesucristo vino a poner una religión a la tierra? No. Entonces, ¿qué es el cristianismo? A ver, Lalo. Pues es que la primera vez que se les nombra cristianos a los cristianos es una burla, porque era el término era pequeños cristos. Entonces, realmente ahí lo que da a entender es que era es un estilo de vida, no es una religión. Correcto, esa es la clave. Alguien una vez me preguntó, una hermana de aquí de la iglesia me preguntó, pastor, ¿a poco ser cristiano no es una religión y es un estilo de vida? Y yo le dije, sí, hermano. Nosotros debemos saber que el cristianismo es un estilo de vida. No se denomina como una religión, pero más que una religión es una manera de vivir. Es un cambio que el Señor hace en nosotros. Muchas veces se pregunta, ¿y tú de qué religión eres? Porque fuera del cristianismo, ¿tú de qué religión eres? Siempre pregunto. Bueno, nosotros somos seguidores de Cristo. Más que una religión, somos seguidores del Señor. Es un estilo de vida, es un cambio que el Señor hace. Ahora, yo creo en las denominaciones y es importante estar en una sana denominación. Hay denominaciones que podemos considerar como religiones y hay sectas. Ahí sí hay una variedad. ¿Sabía usted, por ejemplo, que hay más de 4,000 religiones? Qué tremendo. ¿Y eso es por qué? Porque a veces no vamos a estar de acuerdo. A lo mejor el hermano Isaías cree en algo, yo creo en algo diferente. ¿Sabes qué? Pues mejor haz tu religión y yo hago la mía. Y así ha surgido más de 4,000. Más de 4,000. Hermana Rubí levantó su mano, perdón. También a los seguidores de Cristo se les llamaba los del camino,
¿sí? Y eso es porque el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Se les llamó, hubo diferentes nombres que se les llamó a los cristianos. A ver, Damaris, ya vimos dos, cristianos del camino, y había otros. Una con D inicia. Bueno, inicia con D. Los discípulos, los del camino, eran nombres. ¿Por qué? Porque note esto. ¿Cuándo fue cuando hubo un concilio que haya dicho Pedro y Juan, ¿sabes qué? Pues vamos a ponernos un nombre. ¿Hubo algo así? Nunca hubo nada así. Nunca fue de que, a ver, vamos, ¿cómo nos vamos a llamar? O ¿cómo se me parece mejor? No, nunca hubo así. Los nombres que recibieron fue discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque eran discípulos del Señor. Los del camino. ¿Por qué? Porque profesaban el camino al cielo, que era el Señor Jesucristo. Se les llamó cristianos por primera vez por su manera de ser, de vivir. Así es de que encontramos eso. Ahora, no sé por qué llegamos ahí, pero llegamos ahí, vamos a la lección. Entonces, dos pensamientos diferentes. No sé si queda claro, los fariseos y saduceos, dos opiniones diferentes. Y, sí, hermana. Cuando yo platico con mis compañeros y comparto de la palabra, me dicen, es que tu religión, no te hablo de religión. Yo no te hablo de una religión, te hablo de una comunión con Dios. Vaya, ahorita por lo que escucho que es el cristianismo, es una forma de vida, un estilo de vida. Pero entonces estoy en lo correcto cuando yo digo que yo estoy hablando de una comunión con Dios, no hablo de religión. Cuando yo expreso esto a los compañeros. Sí, yo no uso esa palabra ya de comunión, porque una vez dije algo parecido ante una persona que era muy católico, y ellos toman la comunión como el hecho de tomar la Eucaristía. Y él me dijo, no, pues es que yo también tengo comunión con Dios, por eso voy cada domingo. Y iba como 2 o 3 veces a la semana. Sin embargo, yo creo que es correcto. Yo en lo personal ya no lo uso esa palabra, porque muchos que son católicos pues dicen, pues yo también tengo comunión con Diosito. y de esa manera. Sin embargo, de una o de otra manera, hacerles saber que el cristianismo pues es algo que me ayuda a mí a acercarme a Dios, y sí tengo una comunión con el Señor, y que el Señor ha cambiado mi estilo de vida, ¿sí? Y por eso es que vivo diferente a los demás, ¿sí? Por eso, mire, hermano, nosotros como cristianos debemos inclusive lucir diferentes en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, se nota cuando hay un funeral de un cristiano a un funeral que no es de cristianos. ¿Por qué? Porque se ven diferencias. La gente, hermano, hermana, debe ver diferencias en ti. Que digan, ay, seguro este es cristiano, sin que te conozcan ni que te hayan visto entrar aquí con tu Biblia y todo eso. No, que te vean, no sé, en las tortillas, en algún lugar, y a través de tu conducta, tu manera de hablar, tu misma esencia, reflejes a Cristo. Eso debe ser diferente. Por eso se enfatiza en la manera de vivir diferente, piadosa, en todos los aspectos. Muy bien, entonces cerramos ese paréntesis. Vamos a ver algunos objetivos de esta lección. Primero, número 1, mostrar bíblicamente la resurrección de Cristo y cómo es uno de los pilares más grandes de nuestra fe. Y número 2, comprender que Cristo a través de su resurrección demuestra ser Dios, y además cómo era imposible que la muerte triunfara sobre él. Micrófono. No sé, el hermano Luis Miguel debe estar quizá en mi oficina, hermano, perdón. Aquí hay uno, pero no tiene pila. Sí. Gracias.
Veamos alguna, ¿qué quiere decir la palabra resurrección? Bueno, derivado del verbo resurjo, esta palabra aparece en diferentes idiomas o en diferentes textos que tenemos, y lo que quiere decir es levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que sostiene que una persona puede recobrar la vida después de la muerte. Esta palabra que tenemos aquí viene del latín, y esta palabra da esta connotación. Ahora, nosotros cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del hecho no de tener, como dice aquí, una nueva vida. Es decir, como el hecho de que yo voy a morir y luego resucito y como que reinicio en una nueva vida, sino que sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma vida, la misma vida. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él no reinició, Él resucitó siendo quien era. Cuando nosotros resucitemos de entre los muertos, vamos a tener el conocimiento y vamos a saber muchas de las cosas que vivimos aquí en la tierra. Por ejemplo, en la resurrección, ¿ustedes creen que cuando nosotros resucitemos nos vamos a conocer o no? A ver, otra vez con una sola frase dividía la asamblea otra vez. Okay. Bueno, a ver, ¿quién dice que sí y quién dice que no? No. A ver, que sí, porque, a ver, hermana Leti, ¿por qué? Porque sí. Ok, muy bien. Muy buena respuesta. Se los hago a través de otra pregunta. ¿Hay algo en la Biblia, alguien en la Biblia que haya muerto y después lo vemos una vez más y que logre reconocer? Lázaro murió, resucitó y estaba en su misma casa, todo igual. Hermana. Nada más que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en el camino de Maús, el Señor iba caminando con sus discípulos, pero ellos no lo conocían. Inclusive estaba hablando con algunos de sus discípulos después de que resucita y no lo conocen. No lo conocen porque tiene un cuerpo glorificado. Algo cambió. ¿Sí? Algo cambió tal vez en su aspecto. ¿Sí? Hasta que empieza a hablar con ellos y las formas, el tono de voz, la forma del partimiento del pan, la oración, hace que ellos se den cuenta que están hablando con él y lo reconozcan. Entonces podemos entender que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, ¿sí? Pero que nos vamos a conocer porque vamos a conservar nuestra memoria, una memoria histórica de lo que fue estar aquí y con quienes estuvimos, ¿sí? Entonces tendremos la forma de identificarnos, así como los discípulos identificaron al Señor, nosotros también tendremos la forma de identificar con quién estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo con mi abuelita Sara, con mi abuelito Opio, tal vez yo no, además de que yo no sé cómo van a estar, porque no van a ser como yo los conocí, ¿sí? Van a tener un cuerpo diferente, entonces tal vez son jóvenes, tal vez tienen alrededor de 30 y tantos años, no lo sé, y yo voy a reconocerlos tal vez por la voz o por alguna palabra o porque ellos se acerquen y me digan algo que yo recuerde. Pienso que puede ser así. Sí. Sí. Y también miren, ya que no tenemos mucha evidencia en la palabra de Dios, hay muchas cosas que en el cielo o del cielo que no podemos nosotros contestar a cabalidad. Hay cosas que nosotros decimos, bueno, sí, yo creo, o quisiéramos creer que son así. Sin embargo, tal vez no tengamos una evidencia
bíblica. Yo en lo personal veo en la palabra de Dios, por ejemplo, cuando en la transfiguración, por ejemplo, se podían conocer las personas entre sí. Aquellos que ya habían estaba ahí, y vamos a ver a Moisés, a Elías, y vemos este momento en el cual lograban y podían platicar y podían estar ahí. Yo creo que sí nos vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. Mire, hermano, por eso es que debemos llevarnos bien nosotros aquí, porque vamos a pasarla. Imagínate que tú dices, no, pues a mí me caen bien todos, pero la hermana Melissa, esa Meli, es que Meli, dicen los jóvenes, no la trago. Imagínate, todo el tiempo en la eternidad vas a pasar con ella. Así es de que, hermano, nosotros debemos llevarnos bien, tratarnos bien, respetarnos, perdonar, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque no te hagas, todos ofendemos de muchas maneras. Sí, no os hagáis. Y todos así es de que, hermanos, por eso es el trato debe ser siempre respetuoso entre uno y otro. Porque miren, ahorita vamos a comer café y pan, qué bendición, va. Y esos momentos es de compañerismo. No nada más siempre platiques con los mismos, por cierto. Hoy en el café, ¿con quién nunca he platicado? A ver, y voltea a ver uno. Con la Concha nunca he platicado. No. Y platica con alguien más, y platica con más hermanos. ¿Por qué? Porque debe ser parte del compañerismo de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque toda la eternidad vamos a platicar. En una ocasión una hermana me dijo, pastor, yo ya no voy a venir a la iglesia y quiero que nunca más me hable. Así soy de bueno. Y me dijo así, yo sentí muy feo y bueno, varias cosas, ¿no? Pero yo digo, pues en la eternidad, ahí le voy a hablar. Sí, no, ya va a ser diferente. Sí. Sí, y no nos vamos a acordar de que, allá me hizo esta. Allá, no. Allá no va a haber pecado. Miren, hermanos, la realidad es que nosotros no podemos entender el cielo, por causa del pecado. Usted y yo no logramos entender, ni siquiera nos imaginamos bien cómo es el cielo, porque por nuestro pecado. Es la realidad. Sin embargo, imagínense en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Imagínense eso. Por eso es que es difícil. Ahora, en la resurrección, nosotros, yo creo, nos lograremos conocer. Y lograremos conocer. Si alguien de ustedes sabe cómo es físicamente Pablo, el apóstol, no. Pero en el cielo, yo creo que vamos a tener la capacidad de poder saber, él es Pablo. Ahora, no, yo he escuchado muchas cosas de que, allá vamos a oír predicar. No, Pablo va a quedar abajo. Pedro, Abraham, todos. Estará el Señor. Y eso será lo más grande. Hermanos, y eso, ha escuchado también la frase, allá en el cielo voy a ver a mi abuelita, a mi tío y todo eso. Bueno, a veces, mire, eso pasará todo eso a segundo término. Lo más hermoso del cielo es Dios. Y mire, eso es, ahorita creemos por fe y en aquel momento será por vista. Existe una palabra en griego, es la palabra que viene en Efesios, es parmesía. Esa palabra habla de cuando nosotros resucitemos, la primer persona que veamos es al Señor Jesucristo. Nada de que ahí a Pedro con las llaves y quién sabe qué, no. El Señor Jesucristo nos recibirá. Imagínense eso. Por eso Pablo decía, porque para mí el morir
es Cristo. No, ¿cómo es? El vivir es Cristo. Siempre lo digo al revés. El morir es ganancia. Yo quisiera partir, lo cual es muchísimo mejor. Era lo que quería yo decir. Pablo dijo eso. ¿Por qué? Porque verá al Señor. Hay una película que sacaron del apóstol Pablo. Yo nunca la he visto, la verdad. Solamente vi el momento en el cual él donde él muere, y después aparece un momento, es un video bien cortito, pero aparece un momento en el cual él ve ahí en el campo, ve a Timoteo y ve ahí a otros discípulos y todo, y después, perdón hermanos, después ve una imagen y se ve como si viniera el Señor. Miren, imagínense ese momento en el cual le veamos a Él, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, al que murió por nosotros. Nunca lo hemos visto, ni siquiera sabemos cómo es físicamente, pero llegará un momento y será lo más hermoso, le veremos a Él. Esa es la resurrección. No tan solamente que Él resucitó, sino que Él nos dará a nosotros una resurrección y le veremos. No sé, a mí me pone la piel y me hace anhelar. Mira, hermano, todos deseamos la vida, pero un montón de problemas que tenemos luego, ¿verdad? Que esto, que la economía, que esto y que pasa por acá, por allá y todo. Hermano, el cielo, todos decimos, a ver, ¿quién quisiera ir al cielo? Pero ya viene la enfermedad y, doctor, sáneme. ¿Verdad? Nos da miedo, la verdad. Dijo un pastor, yo quiero ir al cielo, lo único que me da miedo es ese pasito. Y debemos saber algo, la resurrección, esa es una promesa que Dios nos ha dado a aquel que cree. ¿Usted cree en Cristo? ¿Ha creído en su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección? Si usted lo hizo, usted ha creído el Evangelio. Y un día Cristo va a venir y vendrá por usted. Vendrá por usted. A todos, todos. Un misionero en India, los nativos de India lo despedazaron su cuerpo. Y mandaron sus pedazos por muchos lugares de una manera bien cruel. Y mandaron a su familia y a su iglesia, mandaron, bueno, no describo tanto, pero partes de su cuerpo mandaron por correspondencia. Así. Uno a Inglaterra, otros a Estados Unidos y a diferentes lugares. Pues aunque su cuerpo haya sido llevado donde quiera, en la resurrección el Señor juntará todo. Y tendrá un cuerpo glorificado. A todos. No importa lo que suceda. Hay personas que perdieron un miembro, fueron amputados de alguna extremidad. En la resurrección va a ser el cuerpo glorificado de todos los lugares, que conlleva muchas cosas. La resurrección del Señor, que llevará el Señor Jesucristo. Muy bien, pues ¿qué creen? Ya son las 11. Muy bien. Vamos a letra A, por favor, página 38. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La resurrección en el Antiguo Testamento. No debemos pensar que la resurrección únicamente viene en el Nuevo Testamento. Hay muchos indicios antiguo testamentarios sobre este tema. La doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como la resurrección de Cristo, se enseña en el Antiguo Testamento. La doctrina aparece tan tempranamente como en los tiempos de Job, probablemente un contemporáneo de Abraham, y se expresa en su declaración de fe en Job 19, versículos del 25 al 27, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, ¿qué es esto? Se levantará sobre el polvo. Es una descripción de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia ahí en Génesis? Polvo eres
y al polvo volverás. ¿De qué está hablando? ¿Del alma, del espíritu o del cuerpo? Del cuerpo. ¿Ok? Entonces, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Se da cuenta? Es una manera. Y ahora, ¿quién está leyendo la Biblia este año de manera cronológica? Muy bien, más o menos. Okay. Bueno, si se dieron cuenta, en la lectura que ya van ahorita ustedes, ya están en el libro de Job o terminando el libro de Job. Ya regresaron a Génesis. Ok. ¿Por qué? Porque Abraham y Job son contemporáneos o fueron contemporáneos. Y por eso es que lleva la historia de Job. Les he explicado, el primer libro que tenemos en la Biblia, si fuera en cuanto al tiempo de escritura, fue el libro de Job. Job fue el primer libro en tiempo de escritura. Y nosotros encontramos que desde esos tiempos ya se creía en la resurrección. Ahora, ¿alguien sabe más o menos en qué año vivió Abraham? Hace mucho tiempo. Casi 2000 años antes de Cristo, me parece. Perdí el dato yo también. Si alguien busca en internet puede encontrar. Pero Moisés vivió en el año 1400. Sí, ¿verdad? En el 2000 antes de Cristo. ¿Antes? A ver. Si alguien lo encuentra, adelante. Si no, no se preocupen. Busquen de tarea. Bueno, lo que sí sabemos es que vivió Abraham, ¿verdad? Déjenme, estoy tratando de recordar exactamente. Yo trato de tener las fechas esas, pero ahorita me distraje. Bueno, no me voy a entrar. Sí. Dice que naciendo alrededor de 1996 a.C. en Ur de los Caldeos, y falleció a los 175 años en Hebrón. Muere aproximadamente en 1821 a.C. a los 175 años. Más o menos sí, redondeando 2000. Ajá. Y en ese tiempo, ahora note eso, ya se creía en la resurrección. Ahora, esto es algo que fue inspirado por Dios. Sin embargo, era algo también que creía Job. Job creía. Y él está expresando, yo sé que mi Redentor vive. Ahora note eso, está hablando del Redentor. ¿Quién es el Redentor? Cristo. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahora, leamos este texto entendiendo la posición o entendiéndolo de manera correcta, porque a veces lo leemos tal vez un poco diferente. ¿De quién está diciendo? Yo sé que mi Redentor vive. Primera frase. ¿A quién hace referencia? A Cristo. Nosotros sabemos que a Cristo. Él decía a Dios. Él decía a Dios. Ahora, después dice, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De quién está hablando? Ahora, ¿él sabía esto? Era en manera profética, sin que él lograra entender todo lo que iba a pasar. Pero aquí encontramos que tenemos la profecía de la resurrección de Cristo. Después dice, y después de deshecha esta mi piel. Ahora, ¿a quién se refiere? A Job. Y después dice, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de él, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. En otras palabras, ahí tenemos la predicción o la profecía de la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente. Ahora, note esto, estamos en los tiempos de Abraham, estamos en los tiempos de Job, y esto lo afirma de esa manera. Aquí Job afirma no solamente su propia resurrección personal, sino la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde estará sobre la tierra. Que todos los hombres serán al fin resucitados, se enseña también en Juan y en Apocalipsis. Es decir, estos versículos que tenemos aquí, tenemos la confirmación de esta
profecía. Por ejemplo, en Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está diciendo todos los que están en los sepulcros. ¿Qué quiere decir? Todos los que han muerto. Todos van a resucitar. Ahora, note esto, dice que unos para vida y otros para muerte, unos para condenación y otros para resurrección de vida. Pero ahora, déjeme preguntarle, ¿por qué dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación? ¿Querrá decir este texto que entonces para poder ir al cielo debo portarme bien? Si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? No, porque la palabra de Dios en otros textos dice que no es por la salvación, es por obras que hay en el cielo. Ok. A ver. Todos los que han reconocido al Señor Jesús como Dios, como su Salvador, y han creído en Él, y lo han recibido, lo han seguido, sí, van a resucitar a vida con Él, y los otros van a resucitar a condenación, pero tienen que reconocer que se equivocaron y que Él es el Cristo. Todos tienen que resucitar y reconocer que ellos no creyeron en Él, no creyeron en Él, que ellos hicieron lo malo delante de Dios. Sí, la obra, a ver, querías, sí. Simplemente la obra de que nunca vamos a encontrar en la Biblia mucha afirmación para que nosotros entendamos que la salvación es por nuestras obras. No va a haber muchos textos que afirmen esto. Este texto puede, si nosotros lo leyéramos aislado de toda la Biblia, podríamos decir, pues sí, debemos hacer buenas obras. Sin embargo, vamos a ver que en todo el contexto general de la Biblia no hay evidencia para afirmar esta palabra. La obra buena es aceptar a Cristo, creer en Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la obra buena no es de nosotros, es la obra que hizo Él. La obra. La semana pasada les decía yo, hermanos, por eso cuando vayamos al cielo no vamos a estar, no, pues yo por esto, no, pues yo fui muy bueno, yo ayudé esto, no, pues yo fui a tal iglesia. No. Todo tiene que ver con Cristo. Es solo Él. Muy bien, Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Habla de dos resurrecciones. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En otras palabras, tenemos allí cómo es que llegará la resurrección. La resurrección, ¿de quién? De todos, de todos. Aquí cabe mencionar algo: no importa que una persona no crea en la resurrección, va a resucitar. Y como dijo la hermana Rubí hace un momento, si alguien dice, no, pues yo no creo, aunque no crea, algún día, dice la Biblia en Filipenses, se doblará ante el Señor Jesucristo toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe? Entonces debemos saber esto. Todos van a reconocer, y tristemente muchos son engañados. Muchos van a estar y van a decir en aquel día: Señor, yo en tu nombre hice esto, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Y mire, hay muchas sectas que engañan a la gente.
Y nosotros, hermanos, debemos reconocer algo: nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Nosotros nos equivocamos, erramos, todos. No puede una religión decir, no, pues es que solo nosotros. El catolicismo antes decía, fuera de Roma no hay salvación. Los testigos de Jehová siguen afirmando, no, somos nosotros, 144,000. Los mormones y muchos, todas las sectas, lo vi apenas, pero no me acuerdo dónde lo viste con ustedes. Sí, sí, en un estudio de jueves hablé acerca de las sectas que hay. Y ¿sabe qué? Nosotros no podemos decir, no, pues nosotros somos los meros. No. El único que tiene toda la verdad es Dios. Y nosotros, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, nosotros erramos. Pero ¿de qué es lo que debemos buscar? Ay, pues de todos modos, pues yo no soy tan bueno, pues ya voy a vivir como dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y debemos parecernos cada día más a Cristo. ¿Nos llegaremos a parecer en su totalidad a Cristo en la tierra? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque pregúntele a su carácter, porque pregúntele a su familia y se va a dar cuenta que no más no. Y debemos saber algo: nosotros tenemos una bendición y la resurrección llegará en su debido tiempo. Muy bien. Vamos a dejar ahí. ¿Alguien me presta una pluma nada más para marcar mi... Por favor, hermano. Gracias. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces creemos en la resurrección y esta es solamente la base de mucho más que vamos a estar viendo con el favor y la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar. Sí, las tareas, por favor, me las entregan. Ya me mandaron algunos por teléfono, y los que tengan física su tarea, gracias. Sí, mande. Sí, no, ya sé, ya sé que no. La tarea es ¿quién es Dios para ti? Y te diste un cocazo probablemente en muchas cosas. Muy bien. Vamos a orar. Hermano Feliciano, nos guía en oración, por favor, para poder pasar a la otra nave. También ore por el café y el pan, por favor. Vamos a orar, hermanos.